Vamos a abordar el primero de los temas y esto que vamos a ver algunas definiciones que le van a dar un poco de contexto al tema que estamos tratando en este curso. Hablemos entonces sobre una investigación científica. En el primer paso siempre hay una ideación, uno tiene determinadas ideas de lo que quiere investigar y el primero de los pasos es obviamente conocer el entorno, buscar la bibliografía que hay hasta el presente de ese tema, si alguien más ya no lo ha investigado, desde dónde tengo que partir o qué puedo aportar de novedad. Pueden hacer interacciones con otros colegas o simplemente pueden también buscar opiniones con otros colegas. Y una vez que tienen entonces bien estructurada su investigación, lo presentaron en los comités de éticas, comienzan a hacer las investigaciones, ya sea que sean investigaciones de laboratorio, investigaciones con pacientes, investigaciones con historias clínicas solamente, o con tacos de anatomía patológica, o con lo que sea, digamos, todo tipo de investigación. Y luego yo obtengo los datos para poder hacer la estadística y con esa estadística darme cuenta qué le puedo mostrar a la sociedad científica o qué puedo yo publicar que sea novedoso o que si bien puede ser que no haya encontrado lo que yo quería y que también obviamente lo tenemos que publicar. Pero digamos, esta es toda una trayectoria de cuando uno hace investigación científica en donde se encuentra parado. Y uno podría pensar que el armado de las bases de datos está justamente en el momento en donde se empieza a moldear esos resultados para transformarlos en los resultados de las investigaciones. Sin embargo, este no es el punto más importante para que ustedes hagan la base de datos, para que ustedes la construyan. Porque una vez que obtuvieron todos los datos, se van a encontrar con cientos y cientos de datos que tienen que volcar en una base de datos y entonces ahí es donde no saben ni por dónde empezar, tienen muchos datos, por ahí si están trabajando con pacientes tienen cientos de historias clínicas que analizar y esto se hace más agotador y ustedes pueden cometer más errores. Porque cada vez que ustedes trabajan en las computadoras y tienen que ingresar datos, ahí es donde se cometen muchos errores. Entonces, la intención es que ustedes armen la base de datos en el momento que empiezan con la investigación, donde ustedes ya saben lo que van a investigar, ya saben qué variables son las que van a medir o qué variables son las que van a registrar o qué variables son las que necesitan para poder responder a la pregunta de investigación. Esta base de datos también es conocida como matriz de datos o como registro de datos y es lo que ustedes van a necesitar para después poder utilizar los programas que realizan los análisis estadísticos. Definamos entonces lo que es la base de datos y es una matriz que es un arreglo bidimensional porque generalmente se logra colocar en filas y en columnas. En las columnas vamos a colocar las variables que vamos a estudiar y en las filas se coloca cada unidad de observación, la unidad de análisis o cada caso que estemos investigando. Esto es a grandes rasgos lo que generalmente todos conocen como bases de datos. Las bases de datos más comunes se arman en programas muy sencillos como puede ser el Excel, es una hoja de cálculo. Yo las armo en Excel, es fácil y aparte muchos tienen acceso al Excel, por eso para mí es una manera muy inteligente de que ustedes puedan organizar sus datos. El Excel ustedes ya lo conocen, esta es una planilla Excel vacía y las variables, como les decía, las van a ordenar en las columnas, o sea, A, B, C, D, E van a ser las columnas, las variables que ustedes van a estudiar durante la investigación. Y por otro lado, todas las filas van a ser las unidades de análisis, o sea, cada caso de cada paciente o cada caso que ustedes están analizando o cada muestra de sangre o cada historia clínica que ustedes están analizando. Todo va a depender de la investigación que ustedes hagan.
Entonces, este registro de datos o base de datos o matriz de datos es muy interesante porque a ustedes les dan un orden con los datos, no los tienen en el aire, ya los van guardando acá. Y es una manera justamente de almacenar de manera clara, sencilla, eficiente y segura todos los resultados de las investigaciones. Es interesante porque si ustedes lo hacen con el Excel, distintos programas que hacen análisis estadísticos después pueden leer este Excel, interpretarlo y empezar a hacer los análisis estadísticos. Y generalmente estas bases se diseñan con un objetivo determinado, por eso se colocan determinadas variables. A veces se pueden transformar estas variables, pues yo puedo partir de una base madre y transformarla en otra, acotando las variables o agregando más variables. Pero lo importante es que se diseña con el registro con un objetivo. Vemos algunas características y definiciones. La base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente ustedes lo pueden almacenar de forma electrónica en un sistema informático. En una época, y a veces a pedido de los comités de ética, también había registros en papel. Esto depende de cada legislación de cada país y también de cómo ustedes están acostumbrados a trabajar. Pero de todas maneras, si se almacena en forma electrónica, generalmente hagan copias de resguardo. Esto pueden estar en una base de datos en una computadora y tenerla en un disco rígido externo, por ejemplo. Los datos de los tipos más comunes de base de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar con estructuras en filas y columnas, como yo les acabo de mostrar, en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Y una cosa muy importante, tenerlos de esta manera es más fácil porque se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. Por eso es importante que ustedes puedan armar una muy buena base de datos prolija y desde un principio. En realidad yo les voy a enseñar a diseñar una base de datos en una hoja de cálculo, pero hay en el mundo científico una breve diferencia de esto. Tanto las bases de datos como las hojas de cálculo, que son por ejemplo las de Excel, son modos cómodos de almacenar información. Pero tienen tres principales diferencias entre ambos, y es una, cómo se almacenan y se manipulan los datos, después quién puede acceder a los datos y cuántos datos se pueden almacenar. Las hojas de cálculo se diseñaron originalmente para un usuario y sus características así lo reflejan. Son perfectas para un único usuario o un pequeño número de usuarios que no necesiten hacer una gran manipulación de datos increíblemente complicada. Las bases de datos, por otro lado, están diseñadas para contener recopilaciones mucho más grandes de información organizada, a veces en cantidades masivas. Las bases de datos permiten que muchos usuarios accedan y consulten los datos de forma rápida y segura al mismo tiempo mediante una lógica y un lenguaje muy complejos. Entonces, en la jerga científica existe una diferencia entre la base de datos y las hojas de cálculo. Lo que yo les voy a enseñar en este curso es armar una base de datos a partir de una hoja de cálculos, si bien no voy a hacer la estadística en la hoja de cálculo, después yo la voy a levantar en un programa que sí va a ser una estadística mucho más complicada. Pero bien vale la aclaración para que vean cuáles son las limitaciones en cada caso. Gracias.